Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. En las clases anteriores estuvimos revisando todo lo referente a la cardiopatía isquémica. En este caso estamos viendo ya lo que sería el infarto agudo del miocardio o la SICA, ¿sí? Un síndrome isquémico coronario agudo. ¿Sí? Estuvimos revisando tanto factores de riesgo, otras patologías que la pueden originar o agravar, y estuvimos revisando por último en esta ocasión los mecanismos fisiopatológicos que van a interferir dentro de lo que es esta lesión de tipo isquémico. Esta isquemia, si se persiste, pues como he dicho con anterioridad, va a provocarnos necrosis de los tejidos cardíacos y si persiste va a provocarnos la muerte. Ahora, el miocardio pues va a tratar de actuar en contra de estas obstrucciones. Esta obstrucción arterial coronaria, pues primeramente lo que va a hacer es provocarnos una interrupción súbita de la glucólisis aerobia. ¿Sí? Esta glucólisis aerobia que de repente ya no está funcionando, pues va a hacer que haya una pérdida de la contractibilidad. La obstrucción arterial coronaria va a bloquear la irrigación al miocardio. Esta interrupción va a producir Esta interrupción de la glucólisis incrementa el ácido láctico porque vamos a usar la vía anaerobia y va a incrementar una producción inadecuada de ATP. Es como que un mecanismo de emergencia. Y después de un minuto de estar en este mecanismo anaeróbico vamos a perder ya la contractibilidad, ¿sí?, del miocardio. Ahora, los cambios que se pueden llevar a cabo de forma ultraestructural incluyen la relajación de las miofibrillas, porque pues ya no están contrayendo, se van a encontrar con menos fuerza, lo cual va a provocar que el corazón no saque la sangre suficiente para mantener el gasto cardíaco. Se va a depletar el glucógeno que está almacenado para situaciones de emergencia en las fibras musculares, y puede haber tumefacción celular y mitocondrial, lo cual pues va a provocar una falla cardíaca. En menos de 20 minutos, si logramos revertir esta isquemia, va a ser reversible, no va a haber daños, ¿sí? Si estamos dentro del rango de los 20 a 40 minutos, va a haber una lesión irreversible que todavía está por determinar. Si estamos durante el rango de más de 40 minutos, va a haber un daño a la microvasculatura, lo cual va a dificultar mucho la recuperación de nuestro paciente. Y si estamos en el rango de 3 a 6 horas, entonces ya tenemos una necrosis y daño total del área que estaba irrigada por la arteria que se obstruyó. Entonces pues ya estamos más allá de reparar el daño que se provocó. Luego tenemos cosas que nos van a determinar el flujo sanguíneo a las coronarias, ¿sí? Situaciones que pues nos pueden afectar la fisiopatología, cómo funciona. Número 1, las contracciones del músculo cardíaco. Recuerden que las arterias coronarias pues nacen del seno coronario de la aorta. Entonces, en medida de que el corazón esté sacando sangre, pues va a pasar sangre hacia estas ¿cómo se diría? Hacia estas arterias, ¿sí? Entonces, si la sangre disminuye, pues va a disminuir el aporte de las coronarias. Esta sangre que sale de las coronarias va a depender específicamente de la contracción de los músculos cardíacos. Entonces, si el músculo cardíaco está debilitado o ya de tiro ya no está, ya está insuficiente, pues no va a sacar sangre a las coronarias, y eso nos va a provocar estos problemas de insuficiencia. Luego, la frecuencia cardíaca, la velocidad a la que late nuestro corazón, pues va a producirnos, a generarnos va a ayudarnos a que llegue el flujo sanguíneo. Si esta frecuencia cardíaca es baja o lenta, el flujo sanguíneo hacia las coronarias va a ser lento, entonces puede incrementar todavía más el problema de la isquemia que estamos teniendo. La presión arterial, si esta presión arterial es elevada, pues es como con las mangueras o las tuberías. Entre más presión tiene la tubería del agua de la casa, más agua sale rápidamente por los grifos. En el caso de las arterias es lo mismo. Entre más presión sanguínea tengamos, pues más sangre va a llegar más rápidamente. En el caso de los infartos, pues es todo lo contrario a esto que estamos viendo. O sea, las contracciones del músculo se disminuyen, la frecuencia cardíaca disminuye, la presión arterial disminuye, lo cual a la vez provoca más sufrimiento del músculo y lo cual a la vez va a provocarnos más daño, ¿sí?
También el incremento de las necesidades metabólicas. ¿A qué nos referimos? Pacientes con estrés, pacientes haciendo ejercicio, van a necesitar mucho más situaciones metabólicas de oxígeno y otras sustancias contenidas en la sangre. Por tanto, si esto se incrementa, va a incrementar la presión, va a incrementar la frecuencia cardíaca, va a incrementar la contracción del músculo, entonces va a incrementar de forma global el aporte sanguíneo a las coronarias. La viscosidad sanguínea, entre más viscosa sea la sangre, menos sangre va a llegar a las coronarias. Entonces, esto por ejemplo pasa con los pacientes hipertensos, con los pacientes diabéticos o pacientes con dislipidemia, que su sangre no tiene la misma densidad que la sangre de una persona normal. Entonces, principalmente cuando están descontroladas estas enfermedades, entonces esta sangre va a llegar más lentamente a las coronarias, por tanto, pues va a irrigar de forma deficiente los territorios de las coronarias, ¿sí? Luego, obstrucciones de las arterias. Obviamente, si tenemos arterias obstruidas parcialmente, pues va a llegar más lento la sangre. Y además, cuando estas arterias obstruidas parciales se contraigan por algo que incrementa la presión, pues se van a obstruir totalmente y va a disminuir al 100% el flujo sanguíneo que aportan a esa arteria. Y las alteraciones del endotelio vascular también nos van a alterar el flujo sanguíneo que llega a nuestras arterias. Principalmente pues son las coronarias, son las que nos importan. Sí, ahora, las arterias, como dije anteriormente, estas arterias coronarias van a ser los senos aórticos o senos coronarios. Hay uno anterior y uno posterior. Del anterior nace la coronaria derecha y del posterior nace la coronaria izquierda. La coronaria derecha va ya a aportarnos un 30 o un 40% del flujo sanguíneo que requiere todo el corazón. ¿Sí? Va a irrigar el ventrículo izquierdo posterior, el tabique interventricular posterior y la pared libre del ventrículo derecho. Entonces, se fijan, irriga un territorio un poco relativamente menos importante y por eso su aporte es menor. Mientras la coronaria izquierda va a darnos la arteria interventricular anterior, ¿sí? Que va a aportar un 40, otro 40, un 50% del flujo. También nos va a irrigar el ventrículo izquierdo anterior, el tabique interventricular anterior, la punta del corazón, y nos va a dar la arteria circunfleja que va a irrigar la parte lateral del ventrículo izquierdo. Ahora, en cuanto a la anatomía patológica, cuando estamos hablando de las placas de ateroma, primero, este fenómeno se puede dar por una alteración súbita de una placa ateromatosa, ¿sí? Una placa ateroma no es más que un montón de grasa que está enquistada, pegada a una de las paredes de un vaso. Se rompe esta placa, entonces las plaquetas se van a adherir rápidamente y van a generar agregantes plaquetarios secundarios que pueden incrementar o formar un coágulo adosado a esa placa. Esto a su vez puede provocar vasoespasmo, que va a estar estimulado por la agregación plaquetaria y la liberación de otras sustancias quimiotácticas. Estos otros mediadores o sustancias quimiotácticas van a activar la vía extrínseca de coagulación, lo cual va a provocar que la sangre alrededor de ese trombo ya formado se coagule con mayor facilidad, incrementando aún así más el tamaño del coágulo o del trombo, lo cual entre la placa, la vasoconstricción y los procesos de la coagulación acaban con una obstrucción completa de la luz del vaso coronario, lo cual ya nos genera el inicio de este fenómeno isquémico. Ahora, la cascada de la isquemia miocárdica son una serie de pasos que nos van a llevar a la isquemia del miocardio. Primero iniciamos con una disminución de la perfusión, ¿sí? Baja la perfusión, entonces esto hace que disminuya tanto la sístole como la diástole. Ya no se van a tener que llevar con la misma fuerza o va a empezar a haber problemas de diseminación del impulso eléctrico, lo cual nos altera el electrocardiograma, y esta disminución del impulso eléctrico, ¿sí?, nos va a generar a su vez el dolor anginoso por isquemia. El dolor anginoso pues es un dolor muy característico. Nuestros pacientes lo van a describir golpeándose el pecho con el puño cerrado. Es un dolor opresivo, ¿sí? Creen que sienten como si tuvieran a alguien sentado sobre el pecho, que es urente, nos mantiene al paciente desesperado, ¿sí? Y es un dolor tipo sordo, no es agudo ni quemante, es un tipo sordo, ¿sí? Ahora, si la oclusión no es
rápida y súbita de un vaso sanguíneo, resulta que vamos a encontrar entre unas arterias y otras pequeños canales anastomóticos o colaterales que van a las coronarias. Si la oclusión es gradual de los vasos de mayor calibre, estos vasos periféricos van a incrementar su tamaño y nos van a generar canales alternos. Por tanto, pues la oclusión del vaso principal, cuando suceda, no va a ser tan catastrófica, pues porque resulta que nuestro paciente ya desarrolló vías alternas de irrigación. Esto es cierto en los pacientes ancianos que han tenido hipertensión y aterosclerosis durante mucho tiempo, lo cual generan angiogénesis o desarrollan vasos sanguíneos que ya tenían. ¿Sí? Dentro de la etiología, pues vamos a repetir algunas cosas, pues principalmente va a ser la aterosclerosis en las coronarias, hipertrofia de los ventrículos en el caso de insuficiencia cardíaca, alteraciones en el transporte del O2, solo un 3%, estenosis u oclusión coronaria de otras causas que no sean por aterosclerosis y anomalías congénitas. Esas son las causas de un Zika o de un infarto agudo del miocardio. Los factores de riesgo que vamos a encontrar: antecedentes familiares, personas que ya tienen antecedentes en su familia de dislipidemias, infartos u otras enfermedades coronarias, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. La hipertensión, la presión alta, si bien mejora el flujo sanguíneo, en un punto dado, pues va a disminuir la luz de los vasos, por tanto va a ser más fácil que se tapen, ¿sí? La hipercolesterolemia, esta es la triada diabólica, la triada del mal. Tenemos un paciente con esas tres cosas, tiene un muy alto riesgo coronario de generarnos un infarto. Esto es particularmente cierto en el sexo masculino y en mujeres postmenopáusicas. Y la típica de los hábitos pues poco saludables, como estar obeso, el sedentarismo y fumar tabaco. Son tres cosas que nos van a poder provocar o nos van a incrementar el riesgo de enfermedades coronarias. ¿Sí? Ahora, el infarto agudo al miocardio lo vamos a ver muy poco en un 10% de pacientes por debajo del 40%, de 40 años. Es más común, teniendo una incidencia de hasta el 45% en personas mayores a 60. Lo dividimos en dos: con elevación del ST o sin elevación del ST. Cuando hay una elevación del ST, tenemos una oclusión completa de la luz del vaso afectado. Esto nos incrementa los marcadores enzimáticos, son enzimas cardíacas que solamente se liberan en situaciones de isquemia. Nos va a alterar el electrocardiograma y nos va a generar supradesniveles en el segmento ST. Ahora, el electrocardiograma, si se acuerdan, tenemos una onda P, luego un QRS y luego tenemos una onda T, que es más grande. ¿Sí? En el caso del electrocardiograma alterado por un infarto, tenemos la onda P, el QRS, la T se vuelve más alta y pasa esto, como una bandera o aleta de pescado. Eso es un supradesnivel en el segmento ST. Esto significa isquemia en nuestro paciente, ¿sí? Entonces está viendo un infarto con una oclusión total de un vaso sanguíneo. Ahora, en el caso de que no se eleve el ST, como en esta situación, va a ser una oclusión parcial, lo suficientemente grande como para darnos síntomas, ¿sí? Pero no lo suficiente para generarnos una isquemia total, ¿sí? Entonces aquí va a haber marcadores enzimáticos igual que en el otro infarto, porque está viendo una isquemia, pero el electrocardiograma puede aparecer normal o con un infradesnivel. Aquí, en vez de tener aquí tenemos la onda P, QRS, esto pasa así. ¿Sí? Es diferente a la otra y casi no son visibles, son prácticamente preinfartos, que quiero aclararles una cosa: el diagnóstico de preinfarto como tal no existe. Tenemos el angina de pecho, el angor pectoris si quieren, una síndrome isquémico agudo tal vez, un infarto sin elevación del ST, pero no precisamente un preinfarto, si no hay algo tal como un preinfarto. Y si pudiéramos decir que pacientes están preinfartados, pues con toda facilidad podríamos tratarlos antes de que se nos fueran a infartar, ¿sí? Luego tenemos, estas son siglas para evitarnos todo el rollo. Esto es SCACST, es síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. ¿Sí? Aquí le falta una letra E. Es una lesión del tejido miocárdico que no fue reperfundida, o sea, se tapó la arteria y no volvió a haber sangre por ahí.
Requiere un manejo agresivo, tenemos que tratar de destapar esa arteria para que se regrese la perfusión al territorio del tejido afectado, y las consecuencias pues van a ser según el territorio que esté irrigado por la arteria que está obstruida. Entre más amplio sea el territorio, más grave va a ser el daño. Luego tenemos el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, en el cual pues, va a haber lesión y muerte celular en una zona que posteriormente se puede revascularizar por procedimientos fisiológicos de fibrinolisis o antitrombosis. ¿Sí? Nuestro mismo organismo tiene o genera sustancias que disminuyen o deshacen, por así decirlo de forma coloquial, los tumores o los trombos o los coágulos, ¿sí? Entonces está medio tapado, hay un poquito de perfusión, pero luego nuestro propio organismo deshace el coágulo y vuelve a haber sangre, ¿sí? Esta lesión va a ir primero del endocardio hasta el epicardio. Es menos grave, pero pues, o sea, es una lesión del corazón, entonces lo hace peligroso de todos modos, ¿sí? Entonces por aquí terminaríamos la clase el día de hoy. Mañana seguimos con ese tema, todavía nos faltan varias cosillas por revisar, principalmente ya los tratamientos, para que entiendan a qué me refería con un tratamiento agresivo.